Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Cuando yo veo paredes en blanco, literalmente es como chorrear la baba. Paso por la ciudad y veo muchos muros bonitos que están pintados, pero que se desperdicia, entonces uno siempre imagina algo ahí, sea graffiti, sea arte urbano. A Felipe Espinosa, el Barto, lo conocí cuando empecé a trabajar con la institución en la sede Floresta. Tengo la alegría de volver a contarlo una y mil veces, fue mi primer alumno. De ahí empezó, diríamos, una amistad, empatía absoluta, de un joven muy querido, muy diferente para mí, su personalidad por sus mismas vestimentas, por sus mismos tatuajes, por su mismo arte urbano. Pues a mí me conocen en la escena graffiti y del arte urbano en la ciudad como Barto, que es un seudónimo haciendo como referencia al personaje de los Simpsons, Bart Simpson. Es un seudónimo o chapa que dicen en el colegio, fue de esa época, de los compañeros me ponían Barto porque hacía graffiti, pues Bart Simpson siempre lleva una lata de aerosol y escribe el Barto o otro tipo de mensajes, entonces bueno, el aerosol en aquel tiempo era un poco lo que dicen plaga en el colegio, entonces también lo asocian por ese lado. Y en esa época tenía también gusto por montar patineta y pues Bart Simpson tenía como todos esos elementos, utilizaba también prendas con los Simpsons porque en realidad pues me gusta mucho el programa, entonces todo Barto, hasta el punto que en la época de colegio iba a la casa de los compañeros y las mismas mamás de los compañeros me decían Barto. Entonces era muy curioso porque ya se empezó a hacer un renombre, más que el Felipe, que puede ser un nombre común. Entonces también pues por ser grafitero, en aquella época no había mucho grafiti, entonces bueno, un joven que hace grafiti, le dicen el Barto, todo el mundo tenía como esa recordancia. Felipe Espinosa es estudiante de Artes Visuales del Instituto Tecnológico Metropolitano. Se ha destacado en la Facultad de Artes y Humanidades por el conocimiento y gran talento que plasma en sus trabajos de arte urbano y graffiti. Soy artista visual, pero empecé como escritor de graffiti. Comencé aproximadamente hace 10 años. Comencé por gusto a la música rap, la cultura hip hop y descubrí pues que ahí se manejaba un elemento que era gráfico, lo que conocemos como graffiti hoy en día. Pero yo tenía ya pues como el arte de dibujar desde muy pequeño, dibujaba caricaturas, animales, pero siempre hubo un interés por el dibujo. Cuando entré a ITM, entré siendo, digamos, artista empíricamente, muy de la calle, lo que ha sido la cultura del graffiti, pero entonces recibo una formación de lo que es la historia del arte en el programa de artes visuales. Pues la academia me ha aportado mucho, más que todo pues desde la historia del arte, cómo consolidar mi propuesta, cómo dejar de ser tan calle y darle una nueva propuesta, darle un giro que se pueda sustentar como obra de arte. Empezamos a hablar mucho sobre el tema, él iniciaba también y yo le comentaba mucho de el arte urbano y el peligro de confundir el graffiti con arte urbano. El graffiti bien manejado, perfecto, pero el graffiti en nuestra sociedad es muy peligroso porque tiene un límite que se puede ir, entre comillas, al vandalismo, por donde ellos hacen sus obras que perturban el arte o la parte urbana de Medellín.
que se habla dentro de la gente por parte del graffiti, los vándalos. Es un tema que está aún pues muy crudo, pero que se está trabajando como para que la gente tenga mucho más conocimiento de ello, tenga un acercamiento. Pero debido a la academia ofrece, digamos, esos argumentos para poder llegarle a mucha gente y hacerles entender que es arte urbano y que es graffiti. Digamos que el graffiti siempre va a estar presente en su presentación ilegal, siempre va a estar porque va a haber inconformidad, va a haber problemas sociales, económicos, en fin, muchas variables. Y también un gusto por el graffiti clásico, digamos una influencia de Nueva York de los años 70 y 80, acá hay una influencia muy fuerte por ese estilo y que no tiene muchas veces como ese argumento o ese concepto de obra como lo es el arte urbano. Hoy en la ciudad encontramos puentes, callejones y amplias paredes decoradas con coloridos diseños a los que llamamos graffiti, pero en realidad no todo es graffiti. Ahí es cuando digo que pasa a ser arte urbano y deja de ser graffiti. Entonces digamos que la academia ha influido mucho para tener como ese criterio, esa seguridad de mi propuesta, ese seguir investigando porque también despertó como ese gusto por seguir conociendo, de querer saber más, de querer fortalecer cada vez más esa propuesta de arte y todo pues digamos que ha sido por parte de la academia, muy de la historia del arte. Ya como artista, él sale un poco de la línea de los otros, porque siendo maravillosos artistas los otros, él tenía muy definido siempre que quería lo que era arte urbano. Él lo defiende absolutamente, lo explica muy bien y muy sanamente, llamémoslo así. Cuando conozco todo lo de la cultura hip hop, el graffiti, y todos estos elementos, digamos que los adapto, empiezo a ver un interés fuerte por todo este mundo y comienzo a sacar lo que son los estilos que llaman tags, que son como firma, los bombing, que es el true box, letras más complejas como wall styles, hacer ya personajes pero a una escala mucho mayor a lo que es una hoja de cuaderno. Y hace 10 años no había lo que podemos decir una escuela donde te enseñaban esto, entonces algunos, digamos, amigos de ese tiempo sabían de ello, entonces compartían un poco de su saber. También empezó a haber, digamos, información en lo que es la internet y desde ahí empecé a descubrir pues muchos elementos que componían esta cultura y que fueron siendo parte de mi trabajo y que hoy en día es la base fundamental para construir lo que sigo haciendo de arte urbano y arte visual. Iniciaron las clases y él empezó a ir, desde ese momento asistió al taller y fue haciendo obra. Ahí descubrí que es un lector absoluto. Miro ahora que está dedicado mucho al graffiti en combinación con lo precolombino. Tema del cual me encanta. Hoy en día, ¿qué se está haciendo? En Medellín pasa el caso de que se ha adoptado el graffiti como una pedagogía en los barrios periféricos para la solución a los conflictos armados de los barrios. Entonces, por ejemplo, pertenezco a un colectivo que se llama Pandemia Crew y tenemos una escuela de formación de graffiti y dibujo, ahora historia del arte contemporáneo, donde invitamos a jóvenes y personas pues adultas también si aparecen en el lugar a que conozcan de qué trata el graffiti, de que tiene un componente vandálico y que está ahí, pero que también están los componentes que lo hacen arte urbano, que está ubicado en una historia del arte. A Felipe lo conocí estando en la universidad, yo lo veía que él pintaba, aquí enseñan unas clases de taller que son gratuitas para los estudiantes y para los familiares. Pasé muchas veces por el taller y vi su trabajo y me pareció atractivo lo que hacía. Para ese momento él estaba pintando un cuadro referente a unas ciudades flotantes que él trabajaba pues un concepto.
Luego lo busqué por Facebook, me enteré además de que estudiaba que hacía graffiti, ya pues me enteré que él era profesor de graffiti también, entonces cómo se empezó a involucrar él con enseñar y con el arte que aprendí acá me pareció bastante interesante y fue lo que me motivó pues como a ser amiga de él y a conocer más su trabajo, a acudir a las exposiciones. Para el Barto era importante que todo ese conocimiento y desarrollo profesional que había adquirido en cuanto al arte urbano llegara a más jóvenes. Es así como continúa su trayecto formativo, generando en los jóvenes el amor por esta disciplina. Esto es una cultura muy grande y él sí me ha explicado bastante, porque también me interesa como aprender, ¿cierto? Es una persona con la que uno está en contacto acá en la universidad y uno los ve. Pues me gusta mucho que se integre como lo que aprende en la academia con la pedagogía, lo que él pueda enseñar y transmitir esto a chicos más jóvenes. No se muevan, ya regresamos. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Durante este capítulo de Contraseña, el Barto, un grafitero apasionado por las artes visuales, nos ha contado cómo su paso por la academia ha afianzado aún más el gusto por el grafiti y el arte urbano. Hoy en día me considero pues como un docente, más como de acompañamiento, y es un proyecto que es muy sólido en la ciudad y que sigue teniendo mucha acogida, entonces estoy dedicado pues como a seguir fortaleciendo ese proceso para, digamos, ayudar, o más que ayudar, aportarle a esa escena graffiti y de arte urbano de la ciudad. Hay varias cosas que me gustan de su obra. Me gusta el manejo de colores, me gusta ese concepto que a veces tiene, digamos, de no pintar como lo que uno normalmente ve, sino resaltar otras cosas. Por ejemplo, en el tema indigenista me gusta cuando él pinta en un formato que él llama negativo. Eso pues es como los colores, ¿sí? Me gustan los colores que utiliza, los colores complementarios, me gusta que siempre su arte tenga un objetivo y habla mucho de las ciudades también. ¿Cómo lo veo? Y sería mi deseo, un artista absoluto, un artista atendiendo un museo y que la vida pueda brindarle salir de este país a una especialización, a mirar lugares diferentes para que él se nutra más, porque tiene la capacidad y lo merece. Felipe es una persona agradable, Felipe es una persona tranquila, es más bien una persona callada, pero yo creo que él es una gran persona, no solamente pues por lo que lleva a él, ¿cierto? Por el arte, él es muy dedicado. Entonces esto hace que tenga mucha disciplina, no es una persona de rumba, no es una persona que uno vaya a encontrar una noche en algún sitio, realmente no. Es muy dedicado a lo que hace, entonces como que todo gira en torno a eso. Y trabajo también independiente como artista plástico, muralista, digamos que diseñador en parte también. También, digamos, me llaman de la administración o algunos parques, bibliotecas para conversatorios sobre arte en relación con el graffiti, hacer como estas asociaciones de lo vandálico y lo que es más artístico. Soy gestor cultural, también tengo un proceso de escuela de graffiti hace 9 años. Ahora, digamos, después de 10 años de estar en el graffiti y ya a punto de graduarme como profesional en artes visuales, digamos que me denomino como historiador de arte próximo a titularme. Pues estoy trabajando, porque también aprendí en la academia a utilizar otras técnicas como son el óleo, la acuarela, las tintas, grafito, collage, bueno, en fin, muchas. Entonces trabajo también mucho obra de interior, trabajo pues canvas o cuadros y mezclo un lenguaje entre lo urbano, ese graffiti, y tengo también mucho interés, y más que interés me apasiona todo lo que es el tema de lo precolombino, todo lo que tenga que ver con su simbología, estética, digamos sus rituales, sus colores.
todo eso, digamos que en los 5 años que llevo en la academia he estado como en esa investigación, aún pues estoy en eso porque es un tema bastante amplio. De Felipe he intentado hacer unas sombras, sombras en letra, pero hubo algo de Felipe que me conectó mucho con él y de conocerlo y aprender sobre él, y es su tema precolombino y su tema indigenista. Digamos que es algo que me conectó mucho, el conocer su arte y lo que lleva. Él me ha mostrado otras culturas, entonces eso ha sido chévere. Encontramos muy buenos muralistas también en Latinoamérica, por ejemplo, Entes y Pésimo o Semeo, son personas que dan un mensaje social, hablan en pro de la sociedad excluida socialmente también. Y es un tema que se viene trabajando ahora con la administración, de hecho es nueva y está apoyando los nuevos proyectos pues, de arte urbano, más como en son de embellecer la ciudad también por el desarrollo urbanístico que se viene dando. Entonces ya la gente pues ve que no es de noche que se hace esta práctica, que es encapuchados o que así como en el afán o ese rigor que se siente al hacerlo de noche, sino que se hace en horas del día, desde muy temprano, se hace una logística, unos preoperativos, donde se invita a la gente a que tenga como el acercamiento con el artista, pueda dialogar de la obra. Y por lo general se han hecho estudios previos a la obra para integrar el lugar, el contexto. De pronto, si es resaltando, puede ser un homenaje, hablando de un problema, pero que hay una solución de por medio. El arte ha servido para intermediar todo eso y el arte urbano, por tener gran acogida con jóvenes, es una buena herramienta para la misma administración poder utilizarla y, como digamos, reeducar a estas personas que satanizan la práctica del graffiti. Entonces hicimos alianzas con diferentes procesos de jóvenes en la ciudad que trabajaran en cada uno de estos elementos, ¿cierto? El breakdance, el graffiti. Yo pedí asesoría por medio de una amiga en cultura que me diera chicos de jóvenes que trabajan en la ciudad que trabajaran con grafitis, escuelas de graffiti que hubieran en la ciudad. Entre esos me dio el teléfono de Felipe y los llamamos, hicimos una convocatoria, la mayoría de jóvenes fueron alrededor de 10 jóvenes de diferentes procesos de toda la ciudad y entre esos estaba él. Cuando llego ya a hacer un trabajo, porque puede ser un encargo o es un festival y voy a participar, pues llego al muro, lo analizo muy bien, lo toco para ver cómo es la superficie y entro en conexión con el espacio. Eso es primero que todo, porque es mirar qué hay alrededor, cómo se va a ver desde un punto, cómo se va a ver desde el otro, si pasan por acá cómo lo van a ver, qué colores juegan alrededor. Entonces ya ahí ya me pienso mucho más como la pieza que va a ir, la obra de arte, ya cuando hay unos preoperativos y que ya de la experiencia de todos estos años ya sabe uno que debe estar en conexión con ese muro. Él se hizo una propuesta metodológica de cómo se debe realizar estas batallas de graffiti, ¿cierto? Y los demás chicos se postularon a quien podía ser como los propios jurados, uno de ellos fue Felipe. A partir de Graffiti de la 5 pues fueron 2 jóvenes, uno se llama Ice, no me acuerdo bien el nombre, y otro es Felipe o Bartos, que quedaron como los 2 jurados, ¿cierto? La decisión la tomó el colectivo de Graffiti de la 5, quienes ya sabían muy bien cómo era la metodología y pues él aplicaba muy bien a pues, lo que ellos necesitaban. No se muevan, ya regresamos. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. El graffiti, el arte de las letras y la tipografía es una actividad que, aunque es mal vista por muchos, refleja la expresión de la cultura artística y creativa de los jóvenes por medio del color, la imaginación y el aerosol. Estamos en el Parque de los Deseos, en la Fiesta de la Juventud, o la semana pues que ya se han venido dando varios eventos. Estamos en las batallas de hip hop, que previamente se habían hecho unas eliminatorias por zonas, donde pasaban 2 ganadores pues por zona, y el día de hoy está compitiendo por 3 premiaciones. Fue bastante interesante que lo eligieran a él, primero como jurado, porque pues chévere que lo reconozcan, que ya tiene pues un buen concepto como artista en la ciudad, eso me parece chévere.
habían varias categorías que él tenía que juzgar y no solamente como el diseño de la pieza, sino también la explicación. Y aquí es donde creo que la academia le ha aportado mucho a él, porque pues de ese modo él podía juzgar cómo estaban haciendo una pieza que de verdad dijera algo, que lo que plasmaron en la pared, en donde estaban pintando, dijera pues como se fuera acertada su explicación, ¿cierto? Recalcaba mucho que estudiaba historia del arte, ¿cierto? Que era algo que le daba a él un poco más y que el graffiti es solamente una expresión dentro de toda la parte artística. El arte urbano es ya cuando uno empieza a investigar sobre un tema determinado, hay un trabajo también de investigación por el color, por la composición, digamos que ya hay una temática o un concepto a trabajar. Entonces digamos que ya deja de ser simplemente una letra o un mensaje de transgredir, sino que pasa a ser algo estéticamente bonito, como diría la gente. Mis rituales son, por ejemplo, si tengo un plazo de 15 días, todos esos 15 días estoy trabajando fuertemente, pero no en la pieza final, sino como puliéndome, practicando, calentando. Yo hago precalentamientos de 3 y 4 días antes de una obra. Mirar lo de la calle también me ayuda mucho, porque es mirar qué hay nuevo, cómo se está trabajando una técnica en el momento, como digamos las herramientas también, mirar qué es lo que tengo, que si me siento seguro con ese estilo también es importante, entonces mirar que hasta dónde llega mi capacidad de creación, porque no puedo llegar a hacer algo que yo aún no he trabajado, entonces mirar también hasta dónde puedo llegar y qué puedo mejorar, qué puedo innovar. El trabajo de él era simplemente estar pendiente del trabajo de las pinturas que hacían los chicos a partir de tres fases. Una era el tag, que es simplemente este rayón rápido que lo hacen en unos cuantos segundos. Una es el true box, que es como esas letras un poco embombadas que hacen como el graffiti. Y otra es la pieza maestra. Había un proceso de selección de 20 chicos que se presentaban y él era, junto con el otro jurado, quien decidía quién clasificaba a partir de unos puntajes, ¿cierto? Además de eso, pues él también se acercaba a algunos de los chicos y les explicaba un poco cómo se debería hacer o ya había relaciones de amistad entre ellos. Entonces eso le permitía a él un poco como saber muy bien diferenciar los estilos que hay y como saber muy bien qué se debería de calificar, ¿cierto? Porque cualquier otra persona que no tuviera como el conocimiento, pues simplemente le puede parecer bonito. Y en eso también se califica es como la rapidez que vos tengas, tu estilo, ¿cierto? Dentro del graffiti, ¿cierto? ¿Qué se siente ver un trabajo de uno? Porque yo creo que solo lo sentimos lo que hacemos ahí, es como algo como uy, qué bacano, pues como pues, todavía está, mira como quedó de bacano y siempre se va a ver cosas nuevas, así uno haya creado esa obra, también ya uno mira, acá pude haber hecho esto mejor, entonces para el próximo lo va a tener en cuenta. Lo he sentido como bacano, que está mi arte, pude aportar algo, pero a la vez también me estoy imponiendo un sistema y que transforme ese espacio y que puede generar muchos pensamientos en una persona. Yo veo a Felipe en un futuro pintando en Europa, viajando alrededor del mundo, se lo digo bastante, porque considero que tiene mucho talento, también porque lo hemos hablado y sé que lo va a lograr, él va a estar haciendo arte en otros países fuera de Colombia. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden dejarnos sus sugerencias y comentarios en nuestro fanpage de Facebook. Hasta pronto. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.